Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que me vea, soy Saúl. Espero que la esté pasando bien. Una vez más, quiero presentar un video acerca de un tema bíblico. Si podemos entender este tema, vamos a poder entender toda la interpretación bíblica, histórica, gramatical y literal. Estas tres cosas son importantes cuando nosotros interpretamos las Sagradas Escrituras. Hay diferentes maneras de cómo interpretar la Biblia. No voy a hablar acerca de hermenéutica ni nada por el estilo, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Voy a hablar de un tema que está siempre presente en algunas iglesias. No en todas las iglesias, pero sí está presente en la Biblia. Para poder entender el texto bíblico, debemos de mirar cómo Dios lo escribió. Bueno, el tema de lo que le quiero hablar hoy es acerca de los pactos bíblicos. Okay. No practico la teología ni la doctrina del pacto, nada por el estilo. Es una teología que la usa mucho la Iglesia Reformada, que viene siendo tanto Iglesia calvinista como no calvinistas, usan mucho la idea del pacto porque está marcado en la Biblia. Y esto es importante porque, como decía uno de mis maestros en el seminario, si está en la Biblia tienes que enseñarlo como está en la Biblia, y muchas veces quizás nos vamos a enfrentar a diferentes acusaciones o diferentes señalamientos. Pero en verdad este tema es muy importante porque así lo marca la Escritura. Okay. Hay dos formas de interpretar la Biblia en este sentido. Viene siendo la doctrina del pacto, que es la que se marca en la Biblia y que la Iglesia Reformada, muchos predicadores, muchos teólogos le dieron mucho énfasis en ese sentido, refiriéndose o acercándose a la teología del pacto o la doctrina del pacto, que son los pactos bíblicos. Algo que quiero dejar en claro es que el hombre no puede pactar con Dios, es Dios el que pacta con el hombre. Es Dios el que hace el pacto con el hombre y Él es el que define cómo el pacto se va a llevar a cabo. Los pactos en la Biblia son muy importantes que debemos de investigar. Como maestro y como predicador, usted tiene la responsabilidad de estudiar este tema de los pactos bíblicos, ¿ok? No voy a dar definiciones griegas, ni hebreas, ni nada por el estilo. Solamente lo voy a mencionar como la Biblia lo presenta. Pactos. La palabra pacto se viene a encontrar hasta el capítulo 9 de Génesis. Pero en sí, cuando miramos la interpretación bíblica, tenemos 7 diferentes pactos. Unos dicen, como la Iglesia Reformada, que son 8 pactos. Otros dicen que solamente son 6 pactos. Pero en sí, la Biblia presenta 7 pactos muy identificables. El pacto que yo difiero muchas veces es el pacto palestino, que es una recopilación o es un recordatorio de lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Pero en sí, si entendemos esta idea que la Biblia presenta de los pactos, vamos a entender los tiempos. Si entendemos los pactos bíblicos, vamos a entender el mensaje del Evangelio. Si entendemos los pactos bíblicos, vamos a comprender de que todo el Antiguo Testamento solamente tenía un fin, el presentar al Mesías, al libertador, al que venía a darnos la salvación. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia ese lugar y, como dijo un reconocido predicador, es como un rompecabezas grande con diferentes piezas que todas apuntan hacia un solo lugar, o un mosaico que todo apunta hacia un solo lugar, y este lugar era Jesucristo, o esta persona, o a una sola persona, y esta persona es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bueno, los pactos en la Biblia, hay 2 diferentes pactos. Cuando usted ve la Biblia y la interpretación bíblica, y aquí es donde está la confusión muchas veces en la interpretación bíblica. Están 2 tipos de pacto. Aunque la Iglesia Reformada dice que hay un pacto de obras y un pacto de gracia, entonces ellos lo ponen de esta forma. Pero como en sí se identifican los pactos en la Biblia, son el pacto condicional y los pactos incondicionales. Entonces usted tiene que mirar qué pacto es condicional y qué pacto es incondicional. Los pactos condicionales tienen que ver que las 2 partes tienen que hacer la mitad cada uno, o como mi pastor ha dicho algunas veces cuando casa a alguna persona, dice él que cada quien ponga 100%. Pero en este sentido, los pactos condicionales, como en el matrimonio, en este sentido vamos a decir,
cada uno tiene que poner el 100% para que la relación vaya de una forma educada, una forma bien, una forma elegante, una forma que sea agradable hacia Dios. Pero la cosa es esta, que los pactos tienen que ser, en la Biblia, usted los mira, no tienen que ser, sino que en la Biblia son dos clases de pactos. Pacto condicional, donde cada uno tiene que poner 100% de su esfuerzo para poder llevarlo a cabo, y el pacto incondicional, en el cual una sola parte tiene que hacerlo para que se llegue a cumplir. Y aquí es donde está la situación. Hace un tiempo atrás, esto era muy popular en las iglesias, que haga pacto con Dios, que haga esto. Eso es pura mentira. Eso no es bíblico, eso no tiene nada que ver con esta teología del pacto, ¿okay? Que la Biblia presenta y cómo lo presenta la iglesia reformada. Hay otra forma de interpretar la Biblia, y la otra forma es las dispensaciones, que se fueron más que todo una forma para ordenar los tiempos bíblicos, que difícilmente encontramos así en una definición completa lo que viene siendo la dispensación. Solamente hay un texto nomás en el libro en la carta a los Efesios que habla acerca de la dispensación, pero este es otro tema, vamos a hablar de eso otro día. Son 7 dispensaciones que este señor Nelson Darby lo interpretó así en 1834, creo, más o menos por ahí, con el señor Scofield, el que tiene la anotación en la Biblia Scofield. Vamos a hablar de los pactos, cómo Dios determinó estos pactos. Y no voy a hablar en sí cada uno de ellos, ni me voy a involucrar tanto en cada uno de ellos. Solamente voy a mencionarlos y algunos textos, y usted es el que tiene que hacer su investigación, porque entendiendo los pactos, usted va a poder dar un mejor mensaje a la iglesia y va a entender para quién era dirigido el pacto y a quién afectaba y cómo se tenía que llevar a cabo. Okay. Entonces en la Biblia tenemos un mensaje muy importante. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 8, el escritor de Hebreos dice ahí acerca de que el antiguo pacto ya fue cumplido y que ahora vivimos bajo el nuevo pacto. Déjeme leérselo, ¿ok? El libro de Hebreos, capítulo 8, del versículo 8 en adelante hasta el versículo 11 dice: He aquí, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, dice la Biblia. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice Dios, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice desde el menor hasta el mayor de ellos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, dice, está próximo a desaparecer. Eso dice Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 11, hablando del nuevo pacto, si tenemos una referencia de los pactos. Bueno, el primer pacto que encontramos en la Biblia es el pacto edénico, ¿okay? El pacto edénico. Muchos creen que el primer pacto es el pacto adámico, pero en sí encontramos el pacto edénico. El pacto edénico tiene que ver desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28 en adelante, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Este pacto viene siendo que Dios le da una orden al hombre. Y dice capítulo 2, versículo 16. Desde el capítulo 1, versículo 26, vamos a decir en adelante, cuando Dios forma al hombre, hasta el capítulo 2, 16, encontramos este pacto que dio, las órdenes que Dios le dio al hombre. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y luego le da una prohibición: pero del árbol del bien y del mal no comeréis, no debes de comer de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le está diciendo al hombre. El primer pacto edénico requiere a Adán que
que sea responsable en acatar esta idea. Entonces podríamos decir que el pacto edénico era un pacto condicional, porque los dos tenían que guardar o tenían que cumplir una parte cada uno. Y entonces este pacto lo que hace es que cuando el hombre lo rompe, cuando el hombre peca delante de Dios y cuando la mujer va y toma del fruto y le da al hombre, dice Pablo que ese momento el pecado fue pasado a todas las generaciones porque el hombre tomó y comió y entonces la muerte comenzó y el pecado desde ese momento toda la generación en sí fue afectada por el pecado. No solamente Adán, sino todo lo que existía que a Dios había creado para Adán. Bueno, falló el primer pacto condicional. El segundo pacto es un pacto, se le llama el pacto adámico. Este pacto más que todo tiene que ver con un pacto incondicional, aunque algunos lo ponen como un pacto condicional, más sin embargo la promesa de este pacto que viene siendo en Génesis capítulo 3 versículo 15, donde Dios promete que vendría una simiente, este pacto lo que tiene en sí es en un sentido de que es Dios el que va a llevar a cabo hasta ese momento en el cual se llegue a cumplir este pacto y el hombre haga lo que haga siempre y cuando el pacto se va a llevar a cabo, porque hubieron muchos estorbos para que el Mesías pudiera venir a la tierra, hubieron diferentes situaciones que quizás un día vamos a poder hablar de ello, pero este pacto tiene que ver, el pacto adámico, ya el pacto edénico ya pasó, ahora está el pacto adámico que viene siendo del capítulo 3 de Génesis, versículo 14 en adelante, cuando ya el hombre pecó. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y Dios le da también al hombre su castigo, le da a la mujer su castigo por causa de haber fallado en ese momento y haber transgredido el primer pacto, y ahora comienza una promesa. Y cuando uno mira Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios le dice al hombre y a la mujer de que Él va a levantar una simiente, la cual va a venir en rescate de la humanidad. Génesis capítulo 3 versículo 15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y entonces Dios dice que sacó al hombre del huerto del Edén y se comenzó a trabajar la tierra para poder tener el sustento de ello. El pacto va en diferentes maneras. Tenemos una maldición para la serpiente, tenemos un animal que fue usado por Satanás, luego tenemos una maldición o tenemos una consecuencia de lo que viene siendo al hombre, tenemos la promesa que Dios dio ahí de la simiente, y luego pasa el tiempo y pasa el segundo pacto. El tercer pacto que tenemos es el pacto, viene siendo noaico, el pacto con Noé. Este pacto usted lo encuentra en Génesis capítulo 9. Cuando usted va a Génesis capítulo 9, que ya la generación ha pasado, todos murieron, ya el diluvio vino, el arca ya cayó en un lugar, Noé ya salió con sus hijos del arca, ahora Dios hace un pacto con ellos. Y cuando uno va al capítulo 9 de Génesis, usted encuentra el pacto que Dios hizo con ellos. Pero este pacto tiene algo muy interesante, que es un pacto en el cual abarca la generación que iba a salir de Noé en general, no solamente la simiente que había de venir a salvar al mundo, sino también tiene que ver este pacto con toda la humanidad, el pacto que Dios hace con Noé. Y es muy importante porque en el capítulo 9, versículo 16, Dios dice estas palabras, dice: estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que haya sobre la tierra. Cuando uno va al capítulo 9 de Génesis, dice Dios acerca de lo que Él haría. Luego, en el capítulo 9, versículo 12, si uno lo lee, dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Y dice que y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Dice: mi arco he puesto en las nubes,
el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, cuando usted mira el arco en el cielo, si usted ve otras versiones, dicen el arco iris. Cuando usted mira ese arco en el cielo, ese es el arco que recuerda el pacto noéico, que Dios hizo con Noé y con la raza humana, toda la raza humana. Pues todo lo podemos mirar, está ahí visible cada vez que llueve mucho, aparece un arco iris, aunque para la ciencia solamente son colores, bla, bla, bla. Pero para nosotros esto tiene es el recordatorio de que Dios hizo un pacto que no destruiría de nuevo la tierra con agua. Luego tenemos el pacto noéico que termina cuando el hombre peca, y entonces usted tiene una historia ahí y lo que Dios había determinado en ese pacto. Luego después llegamos al pacto abrahámico. El pacto abrahámico comienza desde Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dios le dice a Abraham, bueno, más que todo comienza como el capítulo 11, versículo 30 y tantos en adelante, cuando Dios llama a Abraham para que saliera de su tierra y su parentela, y Dios le va y le muestra una tierra grande. Cuando usted llega al capítulo 15, que es donde Dios, y el versículo 18, es donde Dios establece este pacto con Abraham, uno lee en la Biblia algo así, dice Génesis capítulo 15, versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios está dándole a Abraham un pacto, el cual después es ratificado por su hijo Isaac, después es rectificado por Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Dios hace todo esto hasta el capítulo 28 de Génesis. El pacto abrahámico tiene que ver con que Dios entregaría una tierra a su descendencia y que haría una descendencia grande. En este pacto abrahámico también están involucrados toda la raza humana, la cual ahora creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que fuimos injertados a este mismo pueblo. Ahora nosotros fuimos adoptados como hijos y la bendición de Abraham también nos alcanzó. Entonces el pacto abrahámico va desde Abraham. Es un pacto incondicional porque Dios lo lleva a cabo, no importa cuánto los hijos de Jacob o el hijo de Abraham se equivocó, Dios llevó a cabo este pacto como él lo había determinado. Nadie se pudo oponer a él porque Dios ya lo había establecido aquí. Un pacto incondicional. Ahora llegamos al pacto mosaico. El pacto mosaico es el quinto pacto, el quinto pacto de los que tenemos registrados en la Escritura. Hasta aquí, hasta Abraham, tenemos 4 pactos que se han hecho desde el Edén hasta acá. Luego tenemos el pacto mosaico, que este es un pacto condicional. Tú haces y yo hago. Me obedeces y yo te cumplo mis promesas. Es un pacto condicional que tenía que ver con el pueblo de Israel, el que él había sacado de Egipto. Un pacto con condiciones. ¿Okay? Esto es la condición que Dios había puesto. Y el mismo pueblo fue el que ratificó el pacto. El mismo pueblo de Israel dijo de que estaba bien como Dios lo iba determinando y dijo, cada cosa que tú digas, nosotros vamos a hacer. Éxodo capítulo 19, versículo 5 en adelante, dice así: después que Dios había sacado ya al pueblo de Israel de Egipto, ya lo llevó al desierto, ya estaban enfrente de la montaña, dice, ahora pues, dijo el pueblo, dijo Dios al pueblo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro, dijo Dios, sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés para que le dijera al pueblo. Entonces, dice, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Pero mire lo que hace el pueblo. El pueblo dijo en el versículo 8, dice, y todo el pueblo respondió a una sola, o sea, hasta que en coro lo dijeron, a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió, dice, a Jehová las palabras del pueblo. Bueno, entonces el pacto mosaico viene siendo un pacto condicional.
Tú me cumples, yo te cumplo. Por eso usted encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, cuando están las bendiciones y las maldiciones. Si oyeres mi voz y hicieres esto, yo te voy a bendecir. Bendito serás en el camino, bendito serás a la salida, bendito serás a la entrada, bendito serás en todo lo que emprendas. Pacto condicional. Pero si no me oyeres, entonces estas maldiciones vendrán, y comienza a hablar a retroceder lo otro. Maldito serás a la salida, maldito serás a la entrada, y comienza a la maldición si no obedeces. Este es un pacto condicional en el cual nadie podía cumplir, porque todo esto tenía que ver hacia Jesús y mostrarle al hombre, como dice Pablo en el libro de los Romanos, cuando usted lee la carta a los Romanos, que la ley tenía un solo fin: señalarlo a usted y a mí como pecadores. Solamente eso es lo que hacía la ley. Entonces Jesús vino y él vino a cumplir esta ley. Luego tenemos este pacto que viene siendo el pacto mosaico. Y luego en medio de este pacto es donde la iglesia reformada, algunos de ellos reformadores, ponen el pacto palestino, que no voy a hablar de él, usted puede investigarlo si quiere, pero es cuando ya van a entrar a la tierra prometida, que está en Deuteronomios capítulo 32, por ahí más o menos, donde Dios rectifica o reafirma que él haría que el Israel entraría a la tierra, que viene siendo el pacto condicional. Luego, después de este pacto tenemos, este sería el quinto pacto que tenemos, que yo quiero mostrarle a ustedes. Luego después tenemos el sexto pacto, viene siendo el pacto davídico. El pacto davídico tiene que ver en el capítulo 2 de segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 7, no el capítulo 2, capítulo 7, versículo 8 al 17. Dios viene y le da una promesa a David, diciéndole de que él va a hacer grande su descendencia, y que lo que va a hacer, lo que él va a hacer es que le va a dejar que sus hijos se sienten en el trono. Hubieron muchas complicaciones, pero este viene siendo otro pacto incondicional, no importando lo que David hizo, no importando lo que Salomón hizo, no importando lo que hicieron los demás reyes en la historia. Usted tiene una secuencia de reyes, tanto en segundo de Samuel, más que todo en el libro de los reyes, primero de reyes, segundo de reyes, primero de crónicas, segundo de crónicas. Usted encuentra los reyes ahí marcados que cometieron errores. No importando lo que ellos hicieron, Dios cumplió su pacto y lo cumplió en Jesús. Entonces el pacto davídico tiene que ver con el sentido de que Dios afirma un pacto, y en el capítulo 7 versículo 16 de segundo de Samuel, Dios le dice a David estas palabras: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, dice, delante de tu rostro, y dice, y tu trono será establecido eternamente. Entonces Dios hizo un pacto incondicional con David, el cual se llevó a cabo y que aún todavía se va a llevar a cumplirse en el milenio. Lo que nosotros, los que creemos en el milenio, los reformadores no creen en el milenio, pero en sí se va a llegar a cumplir este pacto en su cabalidad o en su totalidad hasta el milenio, cuando Israel tenga la preeminencia de lo que debería de haber hecho. Entonces Dios hace un pacto con David. Y luego al final tenemos el séptimo pacto, porque no mencionamos el palestino, tenemos el séptimo pacto, que viene siendo el nuevo pacto. Este nuevo pacto está más que todo enmarcado tanto en el libro de Hebreos, capítulo 8, lo que leímos desde el versículo 8 en adelante, al versículo 11, que se habla acerca de este pacto, pero también lo encontramos en el libro de Jeremías, cuando Dios hace esa promesa al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 31, si quiere ir conmigo, o si usted quiere investigarlo, puede investigarlo. Dije, no iba a ser largo el video, es corto, si lo llevamos en ese sentido. 7 pactos que nosotros debemos de entender. Si entendemos los pactos, vamos a ser bien efectivos cuando enseñemos o cuando prediquemos o por el estilo. Libro de Jeremías, capítulo 31, más que todo encuentra uno el pacto que Dios haría con la casa de Israel. Déjame ver si estoy aquí. Capítulo 31 de Jeremías y versículo 31 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este pacto tiene que ver con nosotros, ¿ok? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, dice. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, dice Jehová, hablando acerca de lo que Dios haría en el último pacto. Tenemos 7 pactos, tenemos 5 pactos en el Antiguo Testamento, tenemos 6 pactos en el Antiguo Testamento, que más que todo son marcados en el libro de Génesis. Tenemos 4, y luego tenemos en el libro de Éxodo, tenemos el 5, y en el libro de segundo de Samuel tenemos el 6, y Jeremías 31 en adelante, y Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 11, tenemos el 7º pacto. Este nuevo pacto se llega a su culminación cuando Jesús es llevado a la última cena. En ese lugar, la Biblia dice que Jesús tomó la copa y dijo: este es mi sangre, con la cual Jesús estaba afirmando que llevaba a cabo o llevaba a culminación lo que venía siendo el nuevo pacto. Cada vez que usted ve al predicador o ve al pastor en la iglesia celebrando la cena del Señor, él dice algo por el estilo, dice, y habiendo dado gracias lo partió, dice, cuando dice que tomó el pan, usted va a oír estas palabras siempre: porque yo he recibido del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice él, y dice, y habiendo dado gracia lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego dice, asimismo también, dice, tomó la copa, dice, después de haber cenado, y dijo, esta copa es el nuevo pacto, dice, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si ve esa cláusula que nosotros siempre miramos en el partimiento del pan y en la cena del Señor, dice, esta es la copa del nuevo pacto. Bueno, tenemos 7 pactos, y quizás se podría decir tenemos 8 pactos, si usted lo quiere ver desde ahí, que la Biblia son marcados y que tienen que ver en el sentido de la interpretación bíblica. El último pacto, el pacto que Jesús hizo, es un pacto incondicional. Y este es el pacto que se llama el pacto de gracia, en el cual todos estamos involucrados y que todos somos partícipes de él. Todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos algo que ver con este pacto, el nuevo pacto. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted se está perdiendo de esto maravilloso y se está perdiendo de la salvación que solamente es dada por gracia. Este pacto de gracia es ofrecido a todo el que lo quiera. Mientras Jesucristo no haya venido por su iglesia, todavía tiene oportunidad. No importa qué tan mal usted crea que sea, todavía tiene oportunidad. Arrepiéntase y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Créalo en su corazón, que Dios lo envió para salvarnos y para pagar por nuestros pecados. Y entonces la vida suya va a comenzar a tomar un rumbo en el cual la palabra de Dios es la que lo va a ir guiando. Dios le bendiga, pásela bien, nos vemos pronto.